Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de lo que viene siendo este curso programando microcontroladores AVR con lenguaje C. Y el día de hoy le vamos a dar inicio a un capítulo que son los módulos de conversión análogo digital. Para eso, pues digamos que vamos a explicar un poco lo que es la teoría, el concepto de la conversión análogo digital y pues realmente espero que no te aburras mucho y si ya la conoces, pues puedes esperar al próximo video que es donde empezaremos a programar. Eh, para quienes no conocen el concepto, pues los invito a que se queden y que aprendamos entre todos. Básicamente, cuando nosotros hablamos de señales de información, por ejemplo, un sensor entrega una señal de información, tenemos un inconveniente grande con esas señales que nos da el sensor. Y ese inconveniente viene siendo en el costo informático para poder procesar esa información. Y alguien dice, no entiendo el por qué eso es un problema. Es por los dominios en los que trabajamos. Cuando nosotros tenemos una señal, esa señal se trabaja normalmente en algo que se llama el dominio temporal o conocido también como el dominio del tiempo. Y para que entiendan la complejidad del dominio temporal, pues voy a proponer aquí o voy a realizar una pregunta. En el dominio del tiempo, ¿cuánto hay entre uno y 2? ¿Cuántos números hay entre uno y 2? Y la respuesta es infinitos valores. Yo no puedo medir cuántos números hay entre uno y 2, porque hay demasiados, depende cómo lo vaya a trabajar. Entonces ahí es donde nace la dificultad, porque si el sistema informático quiere medir una señal, pero son infinitos números los que tengo que medir, entonces ahí es donde empieza la dificultad misma de no saber cuándo vamos a terminar de medir. Así que existe otro dominio que se llama el dominio pues discreto, ¿cierto? Y también conocido pues como el tiempo discreto, como dicen muchos. Y ahí yo sí puedo cuantificar cuántos números tengo, cuántos hay. Digamos que entre uno y 2 yo sé que hay una unidad. ¿Por qué? Porque en el dominio discreto hay saltos de un número al otro. No hay esa cantidad de números finitos. O sea que en el dominio discreto yo puedo cuantificar, puedo medir cuántos números hay entre un número y el otro o cuántas señal, o dependiendo de la señal que tenga. Así que entendiendo esta dificultad, lo que tenemos es que la señal analógica pues está en el dominio temporal. Lo primero es pasar al dominio del tiempo discreto. Y el que se encarga de hacer ese proceso es un circuito, bueno, que se llama así, muestreador. Para que usted entienda que es un muestreador, básicamente en estadística a uno le hablan de población. Cuando uno le habla de una población de información, pues son todos los datos del estudio que estamos haciendo. Pero también sabe que cuando la población es muy grande, hablamos de millones y millones de datos, pues se toma algo que se llama una muestra. Y precisamente la muestra de datos me va a arrojar información que pertenece a la población. O sea, si yo aquí concluyo que a las personas les gusta bailar, pues yo no solamente estoy diciendo que es este grupo de personas al que le gusta bailar, sino a toda la población le gusta bailar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la información que tomamos de la muestra de datos es la información de la población de datos. Más o menos eso es lo que hace el muestreador. Toma no todos los valores porque pues, son infinitos, sino que toma una pequeña muestra de información y se supone que los datos que se toman acá son suficientemente confiables como para a partir de ahí determinar o concluir cómo está comportándose la señal. Entonces, cuando ya tengo aquí en el dominio discreto la señal, pasamos un proceso de cuantificar, porque ahorita sí que podemos medir cuántos datos hay, determinamos cuántos datos hay, los cuantificamos y finalmente los codificamos para entregarle al usuario, ¿cierto? Una señal digital. Por eso los módulos se llaman así, de análogo a digital, ¿cierto? Entonces ADC. Entonces significa de análogo a digital converter, ¿cierto? Entonces convertidor análogo digital.
Y precisamente es eso, tener una señal analógica y volverle una señal digital, una señal que se representa con ceros y con unos. Así que alguien dirá, bueno, ¿y eso para qué es útil? Bueno, muchas cosas son útiles, pero por colocar un ejemplo, la voz humana es una señal analógica, pero el parlante donde usted la reproduce, digamos que genera una aproximación de la voz suya, porque realmente no es lo suyo. ¿Y por qué no es la misma voz la que se reproduce en un parlante, en un amplificador de audio? Porque usted recibe la señal y usted la entrega analógica, pero para que llegue al dispositivo de audio, primero hay que convertirla o hay que cuantificarla, entonces hay que pasarla en un conversor y después del conversor, pues le hacemos un proceso de análisis digital, ahí le podemos aplicar filtros, ganancias y demás. Finalmente tenemos que volver esa señal desde lo digital, porque aquella está digital, a lo analógico. Y a eso, a ese proceso, se le conoce como un DAC, básicamente, o un Digital Analog Converter. Entonces es de digital a analógico y ahí es donde se genera el sonido. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos una conversión de lo analógico a lo digital, tenemos pérdidas de información. Por eso, mire que la señal original es así, pero cuando yo la veo después del DAC, es así, y ya no es la misma. Quizá tiene la misma forma, pero ya está modificada. Por eso su voz es diferente en reproductores de audio a la voz que normalmente se le escucha en persona. Eh, Eso también depende mucho de los dispositivos electrónicos. A veces los conversores son tan buenos y tan precisos que no se nota la diferencia. Entonces, sigamos y más adelante les explico un poco más de esto que estamos mencionando aquí, cómo lo podemos reconstruir. El sampling, que es el muestreo, que es una de la primera etapa del conversor, pues se rige por fórmulas matemáticas un poco feas, pero básicamente utilizan algo que se llama la modulación por amplitud de pulsos PAM. Y de ahí nos interesa, pues es que es tecnología transistorizada, ¿cierto? Y que se necesita al final algo que se llama, o al final no, se necesita algo que se llama un circuito de retención de información. ¿Eso qué significa? Que nuestro circuito, que normalmente ustedes lo van a conseguir así como SH, significa Sampling Holding, y sampling pues es el muestreo y holding es como una retención de la información. Él dice que mientras él está tomando las muestras, él necesita que la información de acá no se modifique. Es decir, yo tengo aquí un voltaje, que ese voltaje permanezca estable, por eso entra el holding. El holding no es más que un resistor con un capacitor, aprovechando las características que nos ofrece el capacitor, que es básicamente sostener los niveles de tensión por un determinado corto tiempo, que es muy corto, y normalmente se conoce como el tau, que pues se calcula como R por C. Entonces él dice, si usted me garantiza, no sé, 10 microsegundos esa señal, yo ya soy capaz de sacar bien la muestra. Entonces para eso utilizan un circuito de retención conocido como holding. No es la única técnica, hay más, pero la que utiliza el microcontrolador es un capacitor con un resistor. Eso es básicamente. La modulación pues tiene como digo, su teoría. De hecho es una convolución que se produce entre las señales impulso que miden la amplitud con una señal que genera pues unos flancos, unos instantes de alto por un determinado periodo de tiempo. Se hace una convolución de los dos y se genera precisamente pues la señal por pulsos que representan lo que estamos haciendo. No entremos mucho en detalle porque pues no es el objetivo. Ahora sí, hablemos de la cuantificación del proceso. Para eso pues sí que vamos a necesitar rayar mucho, pero pues lo voy a tratar de explicar. Cuando yo voy a cuantificar la señal que me llega, después que ya pasa por el muestreador, ¿cierto? Ya tengo la señal y la quiero cuantificar, pues son pequeños valores que voy a ir tomando, que lo voy a pintar así como en esta línea roja que ven ahí. Entonces, para eso necesitamos calcular algo que se llama una resolución. La resolución, pues es como el voltaje de referencia que voy a trabajar
pero tener cuidado porque este voltaje de referencia es el rango de voltajes que se trabajan en el sensor o en nuestra aplicación dividido entre 2 a la n menos 1, donde n va referido con el número de bits que vamos a trabajar nosotros en nuestra aplicación. Para este caso nosotros tenemos un n de 3 bits, significa entonces que yo puedo hacer 2 a la n menos 1, pues sería 7. Y vamos a suponer que mi voltaje máximo van a ser, no sé, supongamos que 5 voltios, como por colocar un ejemplo. Entonces la resolución es precisamente coger ese voltaje, que son 5 voltios, sobre 7. Y hacemos la operación. Y 5 dividido entre 7, pues eso me da 0.71. Entonces significa, bueno, y siguen más números ahí, incluso ahí ya hay pérdidas por decimales. Significa, se me movió, que nosotros somos capaces de detectar cambios cada 0.71 voltios aproximadamente. ¿Qué significa eso? Usted tiene una señal que son 0 voltios acá. Esta, cuando ya toma el primer valor, este de acá, bueno, vamos a pintarlo con azulito, no, con negro de hecho, con verde. Con verdecito, esta señal que nosotros observamos acá, aquí están los 0.71 voltios, los primeros. Este que vemos acá, entonces ya sube otro 0.71 voltios, sería 1.42, 1,42. Y así va a ir subiendo voltaje por voltaje, dependiendo pues cuánto lo estamos haciendo. Significa que acá se genera una rampa y esa rampa tiene un alto de 0,71 voltios. La rampa que está acá también es de 0.71 y eso significa que está haciendo cambios cada 0.71 voltios. Eso es bueno o malo dependiendo el valor que tenga la resolución. Y alguien dice, ¿cómo así que el valor que tenga la resolución? Para que usted entienda el efecto positivo o negativo de eso, pues vamos a suponer lo siguiente. Voy a graficar aquí en MATLAB algo que es un gráfico que lo voy a pintar desde 0 hasta 2pi. Pongámosle de 0 a 10, pongámosle de 0 a 10. Y voy a ir recorriendo las posiciones en X, pongámosle cada 1.5 voltios. No, bueno, cada 1.5 valores, perdón. La función y será una función seno que se va a graficar básicamente con los valores que estoy dando acá, que son los valores de 0 a 10, de 1.5 en 1.5. Y acá pues vamos a dibujar eso. ¿Qué es lo que creen que saldría? Pues tendríamos que salir una función seno, pero pues, nada más lejos de la realidad es porque esto no se parece a una función seno. ¿Y a qué se debe que no se parezca tanto a una función seno? Pues es que entre este primer punto y este otro punto que se pinta una línea recta, pues hay mucho espacio. O sea, esa rampa que yo estoy dibujando acá, esta rampa está muy grande, esos 0,71 voltios, de ahí están muy grandes, mientras que estos de acá, 1.5 es demasiado. En la medida que yo reduzco ese tamaño, yo digo, hagámoslo más pequeño, hagámoslo de 0.5, pues lo que podemos observar es que la señal mejora. Ahora, no es tampoco una buena señal seno, pero en definitiva es mejor que la anterior que teníamos, porque sí que ahora estoy haciendo pasos más pequeños, o sea que lo que me está representando la señal está siendo cada vez más preciso la señal seno. Si yo pongo 0.1 y genero acá la ejecución, pues mire que ahorita sí que tengo una señal seno mucho más bonita. Entonces, ¿qué significa? Este parámetro significa que parto de un valor y voy hasta un extremo y me voy acercando desde el valor mínimo hasta el valor máximo cada determinado valor posible. En la medida, esto básicamente lo podemos relacionar con la resolución sin ser la resolución. Este es el paso con el que se grafica en MATLAB. Pero para nosotros es como si fuera la resolución. Es entre un número binario y el otro número binario, cada cuánto voy a pasar. Entonces yo estoy pasando ahorita cada 0.1 valores. Y eso significa que tengo muchísimos más valores para representar la información. O sea que casi no tengo pérdidas y tendría una aproximación más exacta del fenómeno. ¿Qué implica eso? Eso implica varias cosas. Primero,
Para que este escalón sea pequeñito, no sea tan grande, que vemos que si es grande es un problema. De hecho, lo voy a dibujar para que ustedes vean qué ocurre. En la medida que este escalón de acá se vuelve un escalón más pequeño, pues mire que cada vez se parece más a la línea roja, en la medida que son escalones más pequeños. Entonces, ¿cómo hacemos para que el escalón quede más pequeño? Usted tiene la resolución, que es el voltaje de referencia dividido entre 2 a la n-1. Entonces, hay dos cosas que usted puede modificar de esa fórmula: el voltaje de referencia y el n. Si usted modifica n, si n es muy grande, pues si n es grande, pues la resolución, por ende, es pequeña, que es lo que se busca, que sea pequeña. ¿Qué pasa si el voltaje de referencia, porque es el otro parámetro que se vuelve pequeño? Si el voltaje de referencia se vuelve pequeño, pues la resolución también se vuelve pequeño. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, dos cosas que puedo modificar para que el escalón no sea tan grande: voltaje de referencia y el número de bits a trabajar. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, ya vieron gráficamente que es un fallo no tener escalones tan grandes. Pero para que usted lo entienda, por ejemplo, bueno, si yo tengo un voltaje aquí intermedio, ¿cómo lo represento con un número binario? Mire que no existe un número binario que represente esta información. Esa información es una pérdida. Si yo tengo esos valores acá en intermedios, acá, estos valores de acá, esos valores son pérdidas de información. Estos valores que vamos a tener aquí no tienen representación binaria. ¿Qué significa? Si no tienen representación binaria, se pierden. Entonces, eso hace que la señal quede mal reconstruida. Y eso haría, por ejemplo, que si fuera mi voz, pues se escuchara muy feo, básicamente. Así que, explicado eso, pues el tema de la cuantificación va muy relacionado con esos escalones que se dan. Y esos escalones van relacionados con algo que se llama la resolución. Las técnicas para hacer la conversión análogo-digital, pues son las aproximaciones sucesivas, los SAR. Pero pues también están las de rampa y las de doble rampa. No voy a entrar mucho en detalle con esto, salvo con esta que es la que utiliza el microcontrolador. ¿Cómo funciona la técnica SAR? La técnica SAR funciona más o menos de la siguiente manera. Nosotros tenemos este esquema que se parece mucho al que tiene el microcontrolador Almega 328PB. Nosotros ingresamos un voltaje, hacemos un muestreo de la señal y aquí tenemos un voltaje B1, que es precisamente que llega. Entra a un sistema comparador a través de un operacional y empezamos el algoritmo SAR. Entonces, ¿qué sucede? Como el amplificador operacional recibe señales analógicas, digamos que de este número binario que tenemos acá hay que volverlo un número otra vez analógico para que se haga la comparación aquí. Entonces llamémoslo esto un B2. ¿Qué es lo que sucede? Él hace la comparación. ¿Qué hace el SAR? Entonces el SAR se ubica en el bit más significativo que tenga y lo pone en 1. Después de que lo pone en 1, este lo convierte, es un voltaje y va y revisa este resultado y dice, bueno, compare. ¿Es acaso B2 más grande que B1? Si se da cuenta que B2 es más grande que B1, entonces ahí se da cuenta que esto no puede ir en 1. Esto tendría que ir en 0. Porque se va a aproximar por valores por debajo del que está buscando, no por encima. Entonces, cuando ya determina si es 0 o si es 1, pasa al siguiente. Lo pone en 1. Entonces vuelve a hacer la pregunta, ¿es acaso el B2 más pequeño que el B1? Entonces si le da que sí es más pequeño, para cuando B2 sea más pequeño que B1, entonces deja el 1 y continúa. Y se la pasa haciendo eso así de forma recursiva hasta que termine de mostrar todo, pues de aproximar todos los bits. Como es un concepto como medio enredado, pues básicamente yo he construido aquí una ilustración. Para que ustedes lo entiendan, esto lo voy a llamar DAC. Este es el DAC. ¿Cómo haría el DAC la operación para volverlo un número? Entonces este sería el resultado del DAC para que lo entiendan. Este es nuestro voltaje de entrada que queremos convertir. Y esta va a ser nuestra referencia, que en este caso son 5 voltios. De números de bits vamos a trabajar los mismos que trabaja el microcontrolador Almega 328PB, que son 10 bits en total. Y vamos a entender cómo sería el algoritmo, cómo lo haría el microcontrolador. Entonces supongamos que yo quiero llegar a estos 3 voltios de acá. Supongamos. Entonces, ¿qué hace el algoritmo SAR? Se ubica en el bit más significativo y le pone un 1.
Después de que pone un 1, hace la pregunta, ¿es este número más pequeño que este? Si la respuesta es sí, si es más pequeño, entonces lo deja en 1. Lo deja en 1. Entonces viene y lo deja en 1 y pasa al siguiente. Pone este en 1 y viene y pregunta, ¿es este número más pequeño que este? Y efectivamente no es más pequeño. Entonces él dice, bueno, como no es más pequeño, entonces este no puede ir en 1, tiene que ir en 0. Entonces borra el 1 de acá, pone 0 y pasa al siguiente. Después de que pone el 0, pregunta, ¿es este número más pequeño que este? Bueno, aquí pone un 1 primero, miento, y viene y pregunta, ¿es este número más pequeño que este? Y como la respuesta es no, entonces lo deja en 0. Y el que sigue le pone un 1. Y pregunta, ¿es este número más pequeño que este? Sí, entonces lo que hace es dejarlo en 1 y pasar al siguiente. Pone este que sigue en 1 y dice, ¿es este número más pequeño que este? Entonces sí, pasa al siguiente y le pone un 1. Dice, ¿es este número más pequeño que este? Y mire que, aunque sí se parecen ya mucho, no es más pequeño, este es más grande. En ese momento dice, no, es dio más grande, lo pone en 0 y pasa al siguiente. Pone este en 1 y dice, ¿ese es el número más pequeño? Y como no es más pequeño, lo deja en 0, entonces si pasa el que sigue, pone aquí un 1. Y como es más pequeño, deja el 1, pasa el que sigue, pone un 1. Y ya se pasó, entonces deja en 0 y pone un 1. Y ahí se da cuenta. Entonces, ¿qué hizo? Fue aproximando y preguntando para cada bit si se cumplía el algoritmo de los SAR. Fue preguntando eso. Entonces, cuando él termina de hacer esta comparación y hace ya todos los bits, ya terminó la conversión. Entonces, a él le tarda un tiempo en hacer ese proceso. Y eso hay que entenderlo porque nosotros tenemos que esperar esos tiempos cuando estemos haciendo conversiones. Y este método se llama el método de los algoritmos de los SAR. Así se hace básicamente. ¿Y cómo se hace? Pues a nivel de circuitos, pues se hace pues a través de una compuerta con operacional, unos controles lógicos y el algoritmo que acabamos de ver. Así que bien, aclarado eso, pues lo último que queremos mencionar es cómo se calcula la resolución, pero pues eso yo ya lo mencioné por acá. La resolución se calcula como el voltaje de referencia sobre 2 a la n-1 y listo. Alguien dirá, bueno, ¿cómo sé cuál es mi voltaje de referencia? Porque pues estamos hablando de resolución, hay que entender el voltaje de referencia. El voltaje de referencia es un tema interesante. El voltaje de referencia se lo arroja uno el sensor. ¿Qué sensor voy a trabajar? Pues si mi sensor está entre 1 y 3 voltios, pues mi voltaje de referencia son 2. ¿Por qué? Porque no son 0. Entonces aquí tengo un voltaje de referencia más pequeño y aquí tengo un voltaje de referencia más grande. Por lo tanto, mi voltaje de referencia realmente es el voltaje de referencia más grande menos el voltaje de referencia más pequeño. En este caso sería 3 menos 1. ¿Qué pasa si yo tengo un sensor entre 0 y 2 voltios? Antes mi voltaje de referencia tienen que ser 2 voltios. Y eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Yo para qué voy a ir? Desde los 0 voltios hasta los 5 voltios cuando mi sensor no va a pasar de aquí. Yo digo, mi sensor aquí, de aquí no va a pasar. ¿Qué significa? Que tengo una región donde voy a perder información. Este potencial de información lo voy a perder. Entonces yo reduzco el voltaje de referencia, yo lo reduzco un tamaño para que el escalón quede más pequeño y poder aprovechar mejor el conversor análogo digital. De esa manera la señal me va a dar más precisa. Entonces el voltaje de referencia es algo que yo puedo modificar. Lo podemos modificar a nuestro antojo, a nuestro gusto. Y entre más pequeño sea, pues nos va a colaborar. Pero nosotros no definimos eso. Lo define el sensor o la información que me esté llegando por el conversor análogo digital. No siendo más, pues me despido y a todos deseándoles un excelente día y nos vemos en un próximo video.